Buenos días, sus señorías. El miembro de este canal, XZZ, me hace notar que este vídeo, ya que es repetición del que ya subí de Terminales 2, cometí el error de no quitar mi careto de aquí en medio y no dejaros ver nada. No me di cuenta, esto me ha pasado otras veces ya, pero siempre me doy cuenta antes de subirlo y repito el vídeo y ya está. Como esta vez no me di cuenta y los que hayáis visto el vídeo os habéis tenido que tragar todo ese rollo, pues en esta ocasión me voy a quitar de en medio y vamos a repetir el vídeo. Es muy cortito porque lo que os traigo no es más que una pequeña ampliación de lo que vimos en el terminal simple de la serie de terminales. Esto surgió porque me preguntó, y no recuerdo el nombre, me perdonáis, me preguntó uno de vosotros si se le pueden enviar cadenas de texto, comandos o demás al terminal desde código. Y entonces sí, se puede. El tema lo tenéis aquí. Tú puedes con esta frase, con este método, enviar lo que sea que le pongas después como una cadena de texto al terminal. El terminal ya verá lo que hace con ello. En este caso, como veis, como va finalizado por un retorno de carro, lo que hace es ejecutarlo y sacarlo en lo que sea que le hayamos metido aquí, ahora lo veremos, ejecutarlo en el propio terminal. Entonces, no os cuento más de terminales porque eso ya lo vimos. El que quiera, en el canal está la lista de haciendo terminales. Y este es el terminal más simple que hay. Cuando abrimos, cargamos, o sea, aquí tenéis lo que necesitamos, el combo box, donde meteremos los comandos a ejecutar y un botón para ir ejecutándolos. El terminal y todo expandido, ¿no? Tenemos que aquí en este arrangement vertical para que esto quede encima y la barra debajo. Aquí le decimos que se expanda para que se rellene todo el formulario y luego el combo box y el comando ejecutar. Al formulario hemos dicho que tiene el margen falso, no, le vamos a poner, bueno, no, falso, esto queda más. La diferencia es si está falso, esto llega hasta el final, si le ponemos margen, esto se queda con un pequeño margen que es. Pero como los terminales parece que son más así, ya está, lo dejamos en falso y ya está. Perdón. Entonces, ¿qué hacemos? Pues utilizando el input, le enviamos el comando que queramos aquí. ¿Qué comandos queremos? Pues para que esto sea útil para algo, no sea simplemente una curiosidad de lo que hay que utilizar de comando es este. No, para que sea algo, esto pues he creado que los comandos se tomen desde este fichero txt. Podéis poner cualquier comando que admita la shell que tenemos aquí. ¿Qué shell es? Pues es bin bash. ¿Por qué? Porque tiene colorines. Si usamos bin sh, esto es solo blanco y negro. Y además, como veis, no nos dice dónde estamos. El prompt no nos lo cuenta. Entonces, prefiero bin bash, que da más información. Los colorines en sí mismos ya son información. Y cuando hagáis un ls, pues tenéis como en el sistema operativo, bueno, sistema operativo, si es que vuestro sistema utiliza bin bash. Los colores predeterminados son estos. Fondo negro, lo que aquí veis blanco es el color que establece el propio control para la letra normal y luego los colorines que pone según tipo de fichero y según. ¿Que se puede cambiar? Sí, eso, pero da siempre problemas. Por ejemplo, si aquí le pongo que TermView background es igual a color background, es decir, al color estándar que mi tema de escritorio tenga, al ejecutar veis el color estándar que viene a ser el mismo que tiene la barra y demás. ¿Cuál es el problema? Pues ya lo estoy viendo, que los colores claros sobre fondo claro ni se ven ni tienen maldita la gracia.
Se puede oscurecer el foreground, es decir, el color de la letra, pero solo afecta a la letra en sí misma, la letra normal. Ahora sí se ve, pero no se ve nada, los colorines estos fosforitos no se ven nada. Así que para lo que hoy estamos viendo, lo dejamos como que con los colores naturales, si es que tal cosa existe, y ya está. Y después de abrir y poner los colorines, ya vamos al bin bash y ya está. Y rellenamos la lista del combo box con el contenido del comandos txt separados por un retorno de carro. ¿Mm? Con esto lo metemos en el combo box. Perdón, era esta flecha. Y aquí lo disponemos. Solo tenemos que seleccionar uno, ejecutar el comando y ya está. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues comandos que normalmente olvidéis. Comandos, yo hay uno en concreto que era utilizando find y luego el exec, cambiar los permisos recursivos de todo un subdirectorio, de manera que todas las carpetas tengan sus permisos, que era 755 creo, y que todos los archivos tengan los suyos, que era el 665, una cosa así, no sé, no 664. Pero, y eso nunca me acuerdo cómo se hace. Me acuerdo de dónde lo tengo que ir a buscarlo, a mirarlo. Pues lo podía haber incluido, se me acaba de ocurrir ahora mismo, lo podía haber incluido aquí. Y una vez que tú has elegido el comando, puedes modificar. Tú aquí puedes escribir y poner lo que quieras. Sería una de las utilidades. La otra utilidad, el unir varios comandos en uno. Si tienes procesos que haces normalmente, como copias de seguridad, como cosas así, pues puedes unir los comandos de esta manera. Aquí lo que hago es, me voy a la carpeta etc, miro lo que hay dentro de la carpeta host y luego me vuelvo a mi home. Ejecutamos y bueno, primero vamos a que lo haga claro bien. Limpiamos y ahora ejecutamos y tenemos. ¿Por qué sé que estoy en etc? Porque si no, esto me habría devuelto un error. En mi carpeta original, donde estoy en mi home, no existe el fichero host. Entonces, si me lo ha enseñado es porque me he ido a etc. Y después, como me he vuelto, pues no quedan rastros. Podemos esto comprobarlo si elimino el último comando que me volvía a mi home. Veis que me quedo en etc. Es decir, que se ha ejecutado este comando y se ha ejecutado este comando perfectamente. Se puede ocurrir que falle. Imaginaos en este que busco un fichero que no existe. Me dice que no existe y después me vuelve a casa. Eso puede ser interesante o no, según si esta cadena de comandos en algún lado falla, puede ocurrir que no nos interese ejecutar el siguiente. Por ejemplo, si aquí nos vamos a una carpeta donde creamos un fichero comprimido y después enviamos el fichero comprimido a otro sitio, si el fichero comprimido por lo que sea falla, cuando lo ejecutamos, no nos interesa continuar intentando copiar ese fichero que no existe o que está mal a otro sitio. ¿Cómo prevenir eso? Pues es muy sencillo. En vuestro ficherito de comandos cambiáis los puntos y comas por el doble ampersand. Y al ejecutar esto, en el momento en que falla, el hoist no existe, pero nos hemos quedado en etc. Es decir, este último comando no se ha llegado a ejecutar. Con este sistema podéis encadenar todos los archivos que queráis sin necesidad de tener que crear ficheros .sh, o sea, shell scripts, etcétera, etcétera. Sino que con esto se ejecuta y amén. Y ya está, eso era todo lo que os quería contar. Espero que este vídeo ya me salga bien y espera que me salga para hacer la despedida. Me vengo aquí y sed buenos, como siempre, sed buenos, pero hoy especialmente que es 14 de febrero, besad a vuestras chicas, sacadlas por ahí y si no tenéis, pues no lo sé, pero si tenéis muchas horteradas con forma de corazón
bombones, ya sabéis, se vuelven locas. Chocolate.